Bienvenidos a Vida de Emprendedores. Esto es un podcast de emprendedores comprometidos y enfocados para otros emprendedores o para personas que les gustaría emprender. En nuestro primer episodio vamos a estar conversando con Ernesto Moreno, un san cristobalense exitoso viviendo en Inglaterra. Él nos va a contar toda su historia de cómo a partir de los únicos 300 euros que tenía en su bolsillo, trabajar recogiendo las sábanas sucias en un hotel, de ser empleado de una cadena de comida rápida, pasó a ser un gran emprendedor. Dueño de una consultoría, con 20 restaurantes Subway, socio de un restaurante venezolano, Arepa & Co, en Londres. Para Ernesto, la Unitec, Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela, fue el lugar que formó lo que hoy en día es él. El secreto de nuestro primer invitado es crear alianzas con personas claves. Bueno, Ernesto, salud. Salud. A salud. Mira, es que estamos haciendo la idea. Imagínate, aquí tenemos Miche. Miche. Ajá. Miche de Santa Filomena. Ok. O de la Grita. De la Grita. O de Pregonero. Pregonero. Salud. Ajá. Porque Salud. como estamos en Londres, le tenemos que arrugar. Un poco, ¿no? O sea, sí, como para ambientar. Pero tengo que decir un secreto. Que Que yo jamás he probado Miche. no, es que le voy a traer. Yo no sé si en esta conversación, Ernesto, vamos a hablar de usted o de tú, o que nos salga como nos tenga que salir. Así es. Bueno, para mí, Ernesto, es un gran placer abrir este proyecto que ya llevaba como 2 años, o un poco más, en mi cabeza, que me abras las puertas de tu casa y tenerte aquí porque eres un orgullo, tanto para el estado Táchira, como para Venezuela, como para Londres, UK y el resto del mundo. Así que muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras tan generosas. ¡Ay, tan lindo! Ernesto, tú tienes aquí, llegaste en el año 2003, 18 años. 2003, 18 años, casi ya 19. Eres muy jovencito. Bueno, lo sigue siendo. Tengo 42, llegué de 23 años. Ay, chicos. Llegué de 23 años. Y había terminado la universidad, había trabajado 1 año en Venezuela, ya también como profesional. Y bueno, dadas las circunstancias del país en aquel momento, estamos hablando de paro petrolero, creo que fue 2001, algo así, luego el año difícil 2002, 2003, en febrero de 2003 salí de Venezuela. ¿Y tú desde un principio dijiste me voy para Londres o empezaste a pensar a dónde me voy, a Europa, a Estados Unidos? ¿Qué hiciste? Sabes, como mucha gente en aquel momento, mi idea y mi sueño era siempre irme a los Estados Unidos a aprender inglés. Muchos de mis amigos del colegio se fueron en 5º año, a ese año de intercambio, que sí con el Rotary, que sí no sé qué. Y yo nunca me fui de intercambio. Siempre me quedó esa cosita dentro como que quiero ir a aprender inglés. Tenía el deseo de aprender inglés porque sabía que eso iba a abrir las puertas a un mundo de conocimiento y de experiencia. Y era como que mi meta secreta de poder ahorrar dinero para irme luego yo más adelante a los Estados Unidos, a aprender inglés, esa era la idea. Cuando llega el momento de empezar a considerar salir, me di cuenta que era muy difícil en aquel momento irme a Canadá o Estados Unidos. Entonces sí dije, bueno, quiero irme al exterior, no sabía dónde, me fui a México. Ah, yo no sabía eso. Me fui a México primero, tenía un amigo que había vivido en Venezuela, que estaba en México, también seguía muy de cerca el Tecnológico de Monterrey, que me gustaba como universidad, pensé que era un sitio donde podía hacer un posgrado, y no sé, me gustaba la posibilidad de irme a México, nunca había viajado realmente antes de salir de Venezuela. Y me pareció también la facilidad que tenía el mismo idioma, y como quería salir en circunstancias más de ir a hacer una vida, también pensé, bueno, no me estoy yendo de estudiante con todos los gastos pagos, tengo que ir a trabajar, tengo que buscar un trabajo de inmediato, tengo que mantenerme por mí mismo, no tenía ningún tipo de soporte ni familiar ni financiero. Mira, si te sale alguna palabra en inglés no pasa nada, ¿no? No, tranquilo. No pasa nada. Pero esa era la intención, o sea, siempre lo vi como que soy yo el que soy responsable por mí mismo, a dónde me puedo ir, que sea más fácil conseguir un trabajo de una vez y seguir o empezar mi propia ¿Y siempre carrera y pensaste así? Ser muy independiente. Creo que sí, creo que sí, y pienso que mucho de eso viene principalmente como resultado de las vivencias por las que tuve que pasar cuando era niño, ¿no? Sí. Creo que
te comenté luego anteriormente cuando nos conocimos, que cuando yo tenía 9 años, pues tuvimos un accidente de tránsito y en el accidente mi mamá murió, prácticamente ella murió en mis brazos, ¿no? Y eso fue una experiencia increíblemente traumática para mí y luego hubo un momento de mucha complicación familiar como resultado de eso en términos de la dinámica familiar, el circo familiar, yendo a vivir con mis abuelos, etc. Entonces todo eso me creó mucho trauma, es la palabra realmente técnica, ¿no? Y me creó un sentido de como que yo tengo que hacerme valer por mí mismo porque el mundo es un poco complicado alrededor Pero mío. no te quedaste en ese trauma, o sea, lo viviste, pero pudiste haber tomado la decisión, quedarte llorando, quedarte como una víctima todo el tiempo, de pronto no fue un momento súper difícil, pero lo viviste y continuaste, Ernesto. Entonces por eso también tu independencia de querer superarte y de trabajar y de tener tantas cosas y que también eres un buen ser humano, que más adelante vamos a hablar de eso, Ernesto. Entonces te fuiste a México. Sí, me fui a México con la intención de quedarme allí y potencialmente estudiar en la universidad. No salieron las cosas como pensaba. Me dieron un visado nada más por 3 meses, era muy difícil conseguir los papeles en aquel momento, etcétera. Y me dije, tenía que salir de México y dije, bueno, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Yo nací en España, pero nunca fui español. Y no tengo en mi corazón nada de español tampoco, ¿no? Y tampoco el acento, porque se nos sale mal el gocho. Fue netamente algo circunstancial. Mis padres estaban allá estudiando. Yo nací, Sí. me fui a Venezuela cuando tenía año y medio. Siempre crecí en San Cristóbal. Para mí, En la soy carrera, netamente. la calle 13. En la calle 13, el barrio obrero, a donde vivían mis abuelos. Y en la carrera 17 también, cerca de la casa del gobernador. Residencia de Don Juan, ahí vivía yo. Ay, qué cómodo. Y sí, allí estuve por 3 meses en México y me puse a buscar opciones a dónde me voy, dónde puedo hacer el mismo plan, ¿no? Donde puedo llegar sin que me pidan visa, porque no tenía la posibilidad de irme a una embajada, sacar un visado y todo eso, donde se hable el mismo idioma y donde tenga la posibilidad de crear una especie de base, de echar raíces. Y dije, bueno, España puede ser. Aparte, eso también tenía siempre el deseo de ir a conocer dónde nací Claro. y dónde mi mamá vivió y estudió y pasó tanto tiempo, ¿no? Y compré un boleto que era a México, Londres, Londres, Madrid. Y ahí empieza la aventura. Porque yo realmente iba a Madrid, nunca pensé ir a Londres. Y fue circunstancial que la agencia de viaje me dice, bueno, con este boleto puedes parar en Londres por 24 horas y luego tomas la conexión en Madrid y este boleto es más barato por esa conexión. En vez de ser un vuelo directo. Dije, me encantó, vamos, ¿no? Y la intención era quedarme en Londres un par de días y luego tomar la conexión. Okay. Y bueno, me bajé en Londres y todavía estoy aquí 18 años después. Claro, hay toda una historia de cómo todo eso sucede. ¿Le agradeciste a la chica de la empresa de viaje? Es como esos ángeles que aparecen en la vida, ¿sabes? Esas cosas Sí. circunstanciales que te dicen, mira, ni siquiera yo sabía que eso era posible. Me dice, mira, está este vuelo, no sé qué. Y no solamente eso, ella fue la que me dijo, literalmente en la agencia de viajes, porque en aquel momento no era comprar los pasajes en internet, ¿no? Tú ibas a la oficina, 2003, ibas a la oficina, te daban un pasaje con un papel impreso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hablando, me dice, mira, no, yo estuve en Inglaterra, yo estudié inglés en Cambridge, y la razón por la que yo escogí Inglaterra es porque en Inglaterra tú puedes estudiar y trabajar. Tu visado de estudiante te permite trabajar al medio tiempo, que eso no es posible, bueno, no era posible en aquel momento en los Estados Unidos, Canadá, Alemania. Entonces me dijo, eso es interesante porque si puedes trabajar, puedes hacer un trabajo en un restaurante, en un bar, lo que sea, puedes irte pagando las cuentas mientras vas estudiando, ¿no? Entonces me quedó esa idea allí. Y cuando aterricé en Londres, bueno, se me creó esta idea en la cabeza de voy a entonces ahora quedarme para estudiar un poquito inglés, porque no sabía nada de inglés. Y otro día voy a España. Sí, bueno, yo quedé como que, de hecho, pospuso el pasaje luego casi un año y lo seguí posponiendo hasta que se venció y dije, bueno, nunca mi intención siempre era ir a España, era estudiar un poco de inglés hasta que tuviera un inglés que se fuera suficiente como para conseguir un trabajo de recepcionista en un hotel en España. Wow. Ese era como que mi plan, ¿no? Entonces, y dije, bueno, teniendo inglés en España a lo mejor como que tengo más posibilidades, ¿no? Claro. Una carrera de Venezuela, un inglés más o menos, entonces tengo más posibilidades. Era como que, mira, voy a agarrar este
yo le digo como que la búsqueda del tesoro, con los juegos esos Sí. videojuegos que vas coleccionando como que armas o Sí, municiones y cosas. estrellitas y tal. Tenía como que todo mi portafolio de equipos y cosas, y dije, bueno, cuando llegue a España ya tengo algo más Claro. en mi mochila que me permita echar para adelante, ¿no? Y así comenzó la historia. ¿Con cuánto llegaste? ¿Con cuánto dinero llegaste? Llegué me acuerdo muy claramente con cuánto llegué, porque cuando llegué a inmigración, que me detuvieron en inmigración, aquí en Inglaterra. Yo no había viajado, yo no sabía cómo era este proceso, ¿no? No requeriría visa para entrar a Inglaterra en aquel momento, Sí. pero obviamente, mira, ¿dónde está tu reservación de hotel? ¿A qué vienes a hacer aquí? Todas las preguntas, etcétera. Y mi hermano, esto como que no está muy claro, como que se puede quedar aquí, etcétera, ¿no? Y me contaron, me dijeron, ¿cuánto dinero trae? Me sacaron el dinero en efectivo y me lo contaron. Yo traía $700, que en aquel momento se tradujo como a 300 libras. ¿Okay? No era mucho dinero, tomando en cuenta que una noche de hotel te costaba 45 libras, ¿no? Entonces, Más la comida, el transporte. Claro. estaba rara cuatro, esa situación. sí, eran para 4 la inmigración. eran 4 o 5 días de dinero realmente. Claro. Entonces era prácticamente nada. Y sin embargo, pues tomé el riesgo de quedarme. Ok. Y ahí, bueno, comienza un poco la aventura. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué te llevó a luego abrir franquicias, a hacer negocios, a que hoy en día tengas tus socios, que seas financieramente independiente y que también haces una plataforma para ayudar a otras personas y les das trabajo? Gracias a ti, pues también mucha gente tiene puestos de trabajo. Al principio, al llegar como cualquier inmigrante, lo primero es conseguir un trabajo. Y esos trabajos, normalmente los que uno puede hacer como inmigrante sin tener el idioma son o de limpieza, o trabajar en un restaurante, o trabajar en una cocina. Mi primer trabajo fue en un hotel en Bournemouth, donde yo vivía. Y yo era el laundry boy. Yo pasaba con un carrito recogiendo todas las sábanas sucias que las chicas que limpiaban los cuartos sacaban, y yo las clasificaba entre fundas, sábanas, y las mandaba para la lavandería. Y ese era mi trabajo, y yo tenía 10 horas a la semana para hacer eso. Todavía me quedan 10 horas y seguí buscando trabajo, y vi que iban a abrir una tienda Subway, una de las primeras en el Reino Unido, y yo conocía Subway de Venezuela. Y me encantaba Subway. Entonces, claro, la mayoría de la gente trabajaba en McDonald's o en Kentucky, y yo no me veía trabajando ahí con toda la fritanga y para usar palabras bien coloquiales, ¿no? El calor, las freidoras, todo ese tipo de cosas. Y dije, mira, en Subway es como que un poquito más sano, Sí. se ve más tranquilo, y me gustaba la marca, ¿no? Me gustaba la comida. Entonces dije, bueno, vi que la estaban construyendo, la tienda no estaba abierta, y dejé mi número, y me llamaron. Yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo, solamente yo le decía, I want job, y me decían Monday 9 o'clock in the morning, eso lo entendía. Ok. Y entonces ahí estaré y se acabó, ¿no? Y tuve mi entrevista con la que iba a ser mi jefa en aquel momento, que es todavía mi socia. Eso me encanta. Y nada, empecé a trabajar en Subway, pero claro, mi inglés era tan básico que no me permitían servir a los clientes. Entonces yo estaba en el cuarto atrás, cortando los vegetales, lavando los platos, las bandejas, etcétera, etcétera, preparando un poco la comida. Limpiando los baños en la noche, cerrando el restaurante. Entonces, una mezcla de limpiar, de cocinar, de lavar platos, etcétera. Como la historia de miles de venezolanos y miles de migrantes que comienzan en un país nuevo, ¿no? Y con el tiempo, pues fui escalando, o sea, mejorando el inglés y sirviendo clientes. Y ahí fue donde la historia realmente tomó un giro bastante distinto, ¿no? Porque 2 años después de eso, yo abro mi primera tienda en sociedad con mi jefa. Y ya ahí ya hablabas inglés. Sí, y ya, pues yo también, una de las cosas que hice fue que yo trabajaba, iba a la escuela de inglés en la mañana, yo trabajaba y me pagaba mi estudio de inglés semanal. Ay, qué bonito. Iba a clase de 9 a 12. Al salir las 12 salía corriendo para ir a hacer el turno del almuerzo en Subway, y entonces trabajaba de 2 a 5 o algo así, más los fines de semana. Y bueno, aprendí inglés bastante rápido, también me compré unos libros de... Es que tú eres inteligentico. No me hace nada diferente a cualquier otra persona. Pienso que es la determinación y la necesidad, ¿no? Que te fuerza a hacerlo un poco más rápido. Y me compraba incluso unos libros de autoaprendizaje en inglés. Yo estudiaba horas extra solo, porque dije, bueno, en la medida en que yo aprenda más rápido a comunicarme, más oportunidades me puedo crear, ¿no? Y así comenzó la historia. Pero claro, toda una historia de cómo llegas de literalmente limpiar el piso a ser socio y tener parte de una tienda.
Pero el secreto allí quizás fue mi deseo de hacer siempre un buen trabajo, de convertirme en indispensable, en agregar valor, en trabajar incluso más de lo que se me esperaba que trabajara, y que esa persona se diera cuenta, oye, este chico está agregando muchísimo valor, quiero retribuir su esfuerzo, quiero también darle oportunidades y hacerse notar como diferente, como chapalantes que somos los venezolanos, ¿no? Y eso fue lo que pasó y coincidentalmente, bueno, así pasaron las cosas. Y una historia muy larga que no te la voy a contar ahorita de cómo llegué de ahí hasta allá, pero eventualmente 2 años después seguía extendiendo la visa y cada 6 meses, y terminé mi curso de inglés año y medio después, decidí entrar a la universidad y así dije, bueno, más que otro año más, a ver si hago un posgrado aquí. Entonces cuando llegue a España con un posgrado, entonces tengo más posibilidades. Todavía quería ir a España. Seguía venir a España. Y así pasé 3 años en Bournemouth. Okay. Y cuando me gradué del posgrado, entonces, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Pero claro, ya el inglés estaba mucho más afianzado, ya tenía un título universitario aquí en el Reino Unido, y eso pues te abría muchas puertas y salí bastante bien en los estudios del posgrado, y eso me abrió las puertas a un mercado de trabajo rápidamente, y me ofrecieron una posición como consultor gerencial en Londres, y así fue como me mudé de Bournemouth a Londres. ¡Wow! Y eso venía con un permiso de trabajo de 5 años y con un buen salario, ¿no? Entonces eso pues cambió completamente el plan, el panorama, ¿no? Y ahí comencé mi vida, o sea, como que me reinserté a mi carrera y al mundo corporativo, claro, para el que había estudiado y el que había trabajado un poquito en Venezuela. Claro. Entonces me tomó casi 3 años hacer toda esa transición, que para mucha gente no le es fácil, ¿no? Porque llegamos con carreras, con profesiones, pero meterse en esos entornos son bastante herméticos y difíciles. Lo son. Estás compitiendo con personas nativas, con ingleses que estuvieron aquí, que tienen sus conexiones y sus redes y sus contactos aquí. Que son como moverse. Sí, entonces, pero nada, me dieron la oportunidad y conseguí trabajo, y ahí fue el comienzo de desarrollo de mi carrera profesional. Y luego, pues, bueno, creo que fueron 2006 a 2013, prácticamente 7 años de consultoría gerencial, en la cual trabajé en muchos proyectos a nivel internacional con empresas como PricewaterhouseCoopers, Atos Origin. Llegué a trabajar en Suiza para las Naciones Unidas por 2 años. Y bueno, eso fue todo un proceso muy enriquecedor, tanto profesionalmente como también personalmente. Claro. Ahora bien, esto te abre oportunidades, te abre tuviste la oportunidad de conocer mucha gente. Cuando ya en ese momento ya tú tenías Subway, ¿tenías algún otro emprendimiento que estuvieras cocinando? No, Subway fue el primer emprendimiento como tal, que era desde el punto de vista de la franquicia. Sí. Luego, cuando yo de hecho me mudé a Londres, ya abrimos la segunda tienda. Sí. Y así iban progresando. Ahí mi vida se divide como que en 2 carriles, ¿no? Yo dejé el negocio y el emprendimiento, seguía, digamos que con un ojo allí, bajando todos los fines de semana a Bournemouth, trabajando con mi socio. Mi hermano también, que vino de Venezuela, lo puse como que a trabajar allí, y él empezó a desarrollarse también y eventualmente se convirtió en un socio. Mi amigo Julio también, que fue un amigo con el que fue a la universidad en Venezuela. Entonces como que yo creé una generación de relevo, por decirlo de esa manera, y ellos seguían creciendo el negocio mientras yo hacía mi carrera profesional. Entonces yo sentía que tenía como 2 vidas, mi vida profesional y mi vida secreta de emprendedor, que iba de un ladito como que creciendo poco a poco, ¿no? Pero yo dependía todavía de mi salario, de mi trabajo, porque el emprendimiento pues no me daba nada de dinero para vivir. Y no fue sino hasta muchos años después, 4 o 5 años después, que luego empezamos a considerar otro emprendimiento. Y mi hermano tomó la iniciativa de, en vez de seguir abriendo tiendas de Subway, nos fuimos a abrir otro negocio que se llama CEX, Computer Exchange, que es el negocio más grande que tenemos, que lo desarrolló mi hermano, pero que viene producto que fue nacido de la experiencia de Subway y el desarrollo y el aprendizaje también que él tuvo en eso, y que es con nuestros mismos jefes, ¿no? Con nuestros ahora socios, que son como padres de nosotros, eso me encanta, ¿no? Pero fíjate que quizás uno de los secretos para nosotros fue precisamente haber creado esa sociedad, ese partnership, esa alianza con los que eran nuestros jefes en aquel momento, o mi jefa en aquel momento, y su pareja, porque al crear un equipo
sobre todo con una persona que es de acá, que sabe también cómo se hacen las cosas acá, eso nos dio una plataforma para hacer las cosas de manera más asertiva, ¿no? Entonces era también entender, bueno, qué valor traemos nosotros como empleados, como en este caso extranjeros, y también el conocimiento que traía yo desde el punto de vista ya de mis estudios, de mi carrera, de actitud, y entonces crear un equipo que realmente nos permitiera seguir adelante. Entonces mi hermano creó CX hoy en día es el negocio más grande que tenemos. Allí empleamos más o menos 250 personas en todo lo que es el sur de Inglaterra, a lo largo de más de 20 tiendas. Y posteriormente yo dejé PwC en el 2012, empecé a crear mi propia empresa de consultoría y entrenamiento. Una de las cosas en las que me enfoco es en dar capacitación a managers y leaders en materias de liderazgo, de gerencia, de inteligencia emocional. Y entonces creé un negocio en ese aspecto con mi portafolio de clientes y empecé a trabajar con también empresas pequeñas para ayudar a esos emprendimientos a crecer. Surgir. Y así conocí a Augusto y a Kate, que fueron los fundadores de Arepa & Co. Ellos necesitaban ayuda para crecer el negocio y habían montado su primer restaurante. Y nada, trabajé con ellos por año y medio, luego ellos nos invitaron a participar en el negocio, querían expandir el negocio, nosotros estamos buscando también la oportunidad de invertir dinero en algo que fuera de nosotros, que no fuera franquicia, agarrar los 15 años de experiencia en franquicia, ahora crecer nuestra propia marca, no necesariamente porque nuestra intención sea franquiciar, sino poder desarrollar algo que sea nuestro, con los cimientos fuertes para poder expandir un negocio que sea... Y bueno, también el hecho de que era interesante porque era como que volver a casa, ¿no? Invertir y crecer un negocio de comida venezolana. En Londres era como que ser embajador de esa cultura y presentarle al mundo, porque Londres es una ciudad súper multicultural, lo que es Venezuela, ¿no? Entonces nos asociamos hace ya casi prácticamente 5 años, abrimos el segundo restaurante de Arepa & Co. Yo me enfoqué en desarrollar esa marca y que es lo que hago mayormente hoy en día. Estamos buscando ahora el sitio para nuestro siguiente restaurante y la idea es precisamente crear una marca que represente Venezuela y que les permita al londinense conocer lo que es la comida venezolana. Me encanta. Y mira esto tan importante, ya con tu experiencia que tú tenías en ese empleo que te daba para pagar la renta, los bills, los servicios públicos, todo esto, tú fuiste agarrando, ¿no?, conocimiento. También el hecho de estar en contacto con la gente, abres tu propia empresa de consultoría y de pronto, pues de ese emprendedor invisible te conviertes en algo visible y de gran ayuda para otras empresas y para otros emprendedores, porque Ernesto, hay gente o muchos queremos emprender, tenemos esas ganas de comernos el mundo, pero a veces no sabemos ni de números, ni de inteligencia emocional, ni de cómo administrar bien los recursos, cómo captar la mejor gente, el mejor personal, y las personas que pueden llegar a ti pueden ir construyendo todo ese conocimiento, ¿no? Entonces esto también para que las personas que nos están escuchando sepan que nada es en vano. Cuando tú te enfocas, vas construyendo tu vida, y hoy en día por eso es que te vemos como tan visible, pero también tan enfocado y tan identificado con todo lo que haces. De todos los emprendimientos que tú has hecho hasta este momento, nómbrame los que han sido más resaltantes para ti, bien sea porque has aprendido, porque innovaste el mercado, porque es el que más se conoce a nivel de comercio, uno que tú digas, Mayra, esto va a quedar para la historia. Ya. Es interesante porque es como, siento que me preguntaste como que, yo no soy padre, ¿no? Pero es como si le preguntaras a un padre, ¿cuál es tu hijo favorito? Sí, ¿no? Por eso te lo estoy preguntando. y es muy difícil porque cada emprendimiento, cada proyecto, lo empiezas por una pasión, lo empiezas con la intención de aprender o lograr algo. Y eso en sí mismo es como que
un tick in the box, ¿no? Es como que un sueño que logras, un objetivo que cumples Sí. y pasas luego al siguiente, ¿no? Ellos todos te dan algo diferente y normalmente cuando empiezas o te involucras en un proyecto es porque tienes ese objetivo, ese sueño o tienes una necesidad de aprender algo específico. Yo pienso de cada emprendimiento en su momento diferente en lo que es cronológicamente los últimos 15, 20 años, me ha dado algo que yo he necesitado Sí. en ese momento, ¿no? Y te da esa herramienta que ya está desarrollada y cuando vas a hacer el siguiente emprendimiento ya está la cargas en tu mochila, como decía, Claro. ¿no? Yo pienso que cada uno de ellos ha sido interesante en sí mismo. Subway para mí fue una escuela formadora en términos de lo que es cómo llevar un negocio, cómo estructurarlo, siendo una de las franquicias más grandes del mundo, que tiene más tiendas que McDonald's, ¿no? En términos de número de tiendas en el mundo. Y algo también quizás fue bastante formador para mí, no fue hecho un emprendimiento, fue mi universidad. Mi universidad en Venezuela, la Universidad Tecnológica del Centro, es algo que realmente cambió quién soy como persona. ¿En serio? Y formó mucho de mis valores de emprendimiento. Wow. Y de negocios. Yo fui a una universidad que era muy innovadora, que fue creada, era una universidad muy joven, que fue creada por empresarios en Valencia. Ah, en Valencia, claro. Entonces la Unitec era una fuente de conocimiento empresarial, de entusiasmo, de cambiar el mundo y de mucha creatividad e innovación. Y eso me marcó mucho, ¿no? Bueno. Y eso me dio mucho, acentuó mucho mis valores. Y yo pienso que mucho de lo que yo aprendí, no en términos de las materias académicas, sino lo que la universidad me dio como extracurricular. Para la vida, ¿no? Exacto. El desarrollo de destrezas fue algo que sentó unos cimientos muy fuertes para mí. Qué bueno. Pero te diría que hoy en día, por ejemplo, trabajar en Arepa & Co, desarrollando el restaurante y la marca, ha sido para mí bastante retador en el desarrollo también de mis habilidades como líder, ¿no? Entonces cada organización te enseña algo distinto. Claro, claro. Sí. Y además que tú no tienes 1, ni 2, ni 3 emprendimientos. Porque sé que tienes otros emprendimientos que de pronto los podemos ver en la calle y no sabemos que es de Ernesto Moreno. Sí. No es que lo tengas que decir aquí. Y esto también ayuda que a veces tenemos que quedarnos callados la boca. Bueno, tú aquí eres el consultor. Tú me puedes interrumpir y decir, no, tú. Lo que estás diciendo así no es, Mayra. Pero a veces tenemos que callar para hacer las cosas bien, enfocarnos. Y habrán negocios, emprendimientos, proyectos que se van a decir quiénes están detrás. Y a veces no. A veces tú dirás, bueno, tú vas a ser la cabeza de aunque fue mi idea inicial, tú vas a ser la cabeza de este negocio o de este emprendimiento. Mira, y hablando sobre Arepa & Co, yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque Arepa & Co es parte de la comunidad venezolana. Arepa & Co es ese lugar que nos abre la puerta para celebrar un cumpleaños, para sentarnos a hablar de algún proyecto, de cómo vamos a recoger, por ejemplo, más dinero para Healing Venezuela. Y tú, Gus, Katy, es como, sentimos como ese apoyo que siempre están allí y no por estar, sino que van más allá. Cada cosita, cada detalle suma mucho y eso solamente se ve en personas que tienen un corazón grande, Ernesto, como tú. También el hecho cuando tú hablas de tu familia, ¿no? También lo haces con tanto orgullo. Además, cuando nos conocimos hace ya un tiempito atrás en un cafecito de aquí del centro de Londres, obviamente que ayuda mucho que seamos de San Cristóbal, no nos vamos a negar. Pero más allá de eso, es que fuiste tan cercano, ¿sabes? El primer día que nos vimos me comentaste sobre ese accidente tan lamentable donde murió tu mamá. Y me hablaste un poquito, ¿no? De qué era lo que tú quieres, qué es lo que querías en ese momento, en qué estabas trabajando. Y también me dijiste, Mayra, cualquier cosa estoy aquí. Somos una familia, cuenta conmigo.
Y esto yo lo quiero resaltar, Ernesto, porque a veces vemos que los empresarios, los emprendedores, lo que quieren es producir, 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 producir. Y obviamente, porque algo ustedes se tienen que mantener, y es buenísimo. Pero detrás de eso hay un Ernesto muy humano, muy cariñoso, que cuando está conmigo hablamos más gochito. Uy, se nos sale el acento, ¿no? Se nos sale el acento. ¡Ay, qué rico hablar gocho! Además que somos prácticamente vecinos, estamos en menos de 20 minutos en carro. Esto es una maravilla, señores. Y también, pues, no, hacer eso, ¿no? Este paréntesis de agradecerte a ti, también a Arepanco por todo el apoyo que le dan a la comunidad y todo el apoyo para Healing Venezuela. Es un placer para nosotros ayudar y soportar a organizaciones como Healing Venezuela que quieren ayudar a los venezolanos que están en necesidad. Pero también yo pienso que mucho de eso viene de el haber venido de allí, al haber pasado por el mismo proceso, llegar sin dinero, sin inglés, trabajar limpiando, ¿sabes? Es como que yo hubiese querido que hubiese habido alguien allí que hubiera pasado por el proceso, me hubiera dicho, mira, estos son los atajos, esto es lo que tienes que hacer así y así, así, para poder ayudarme a mover más rápido y tener éxito más rápido. Es darle la mano a una persona que lo necesita, que viene con la misma historia de la que tú tuviste, ¿no? Entonces, pienso que es como que recordar, nunca se me olvida de dónde vengo, por lo que pasé, y entender también que cualquier persona que esté en esas circunstancias ahorita puede ser el siguiente emprendedor, el siguiente, ¿sabes? Sí. Éxito de cualquier nivel y bueno, son personas que tienen talento y que necesitan a veces una mano. Una recomendación para otros emprendedores o personas que están pensando en emprender, Ernesto. Una recomendación para personas que quieren empezar a emprender. Pienso que una de las cosas claves, ciertamente en mi caso, es empezar, aunque no tengas la respuesta a todas tus preguntas, y no tengas incluso a veces ni idea de cuál es el siguiente paso. Porque muchas veces posponemos empezar hasta que tengamos el logo montado, el nombre registrado, el website listo. Así estaba yo. Todos los equipos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimas veces, la mayoría de las veces pienso yo, uno empieza con una idea, pero en la medida que tú empiezas a hacer esa idea realidad, a montar ese negocio, a llevar a cabo tu proyecto, eso va cambiando, en una especie de metamorfosis en el proceso, que te va indicando, no es por allí, es por aquí, es por acá, y así es que vas aprendiendo. Y aprendes en el proceso, ¿no? Entonces todas esas herramientas que no tenía, todos esos recursos que no tenía, de alguna manera te conviertes en una persona como que un poco más recursiva, y los consigues, los generas, los manifestas de alguna forma, y entonces el camino se va abriendo. Pero a veces, y ciertamente en mi caso, y sé de muchos emprendedores, terminamos haciendo un negocio, desarrollando un proyecto o un producto que no tiene nada que ver con lo que inicialmente tenías en mente, ¿no? Y yo siempre le uso el ejemplo loco de Mark Zuckerberg y Facebook, ¿no? Él nunca se sentó a pensar, yo voy a crear Facebook exactamente como Facebook es hoy en día. Él no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Era un jueguito en la universidad donde habían dos caras de Ochama y hazle clic a la que te gusta. Eso es lo que estaba haciendo él. Más nada. Él jamás se imaginó ni siquiera que la gente iba a tener un perfil y que iba a poner sus fotos y que era una red de conexión de personas, ¿sabes? Pero haber lanzado su producto, su idea inicial de un juego, luego evolucionó y evolucionó y evolucionó hasta que se convirtió en lo que es, ¿no? Y agarró esa, digamos, aceleración hacia algo nuevo que ni siquiera él conocía. Es lo mismo con nosotros. Entonces lo primero es arrancar. Choreto, sin recursos, incompleto, arrancar. Y que de pronto, pero tiene que dar pasión, ¿no? Bueno, si tú quieres arrancar algo, me imagino que es porque ya de por sí es algo que quieres hacer, ¿no? Porque nadie te está obligando a que emprendas. ¿Verdad? Entonces, naturalmente es una idea y es una pasión, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que a veces una pasión necesariamente no se convierte en un negocio. Que eso es otro tema completamente separado, ¿no? Que ahorita hablamos de eso un segundo. Sí. Y lo otro es que la gente también piensa que es que yo no tengo una idea que es única. Entonces no empiezo, no lanzo mi negocio hasta que tengo una idea que sea innovadora, diferente, que nadie la haya hecho, que ese producto ya existe en el mercado, que ese servicio lo está haciendo, o que fulano también lo está haciendo igualito, no importa, ¿no? Es agarrar un producto del mercado que ya existe, darle una variación, o inclusive lanzar el mismo producto, pero con tu marca. Claro. ¿No? Entonces,
no sé, cuántos teléfonos no hay en el mercado, o cuántos cuadernos hay en el mercado, o cuántos productos de cualquier naturaleza en el mercado. Muchísima gente emprende a veces un negocio porque le encanta hacer algo, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, me encanta hornear tortas. Soy buenísimo haciendo tortas. Okay. Entonces, mi sueño es que yo quiero tener una tienda de tortas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me encantan las tortas. Pero ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Uno, cuando empiezas un negocio te das cuenta que tu tiempo como emprendedor al principio es hornear tortas. Pero cuando empiezas a vender muchas tortas, ya tú no puedes hornear las tortas. Claro. Tienes que contratar a una persona que hornee las tortas para ti. Tú las decoras. O tú atiendes al cliente. Pero llega un momento donde no puedes hornear, no puedes decorar, no puedes atender al cliente, ¿no? Entonces también que tu negocio va creciendo, tu rol como emprendedor ya no es hacer tortas. Es llevar un negocio. Es reclutar a las personas adecuadas. Tienes que pensar en mercadeo, tienes que pensar en tu marca, tienes que pensar en el servicio al cliente, tienes que pensar en un montón de cosas que es una destreza y un conocimiento completamente diferente al que a lo mejor tú no lo has desarrollado, no tienes esas destrezas. Entonces eso puede hacer uno, o que tu negocio no crezca y que nada más sea la persona que hace tortas en su casa y que le gusta hacer tortas como hobby, pero no se convierte en un negocio. Exacto. ¿Verdad? O que desarrolles esa destreza y eventualmente tienes una cadena de tiendas fabulosa de muchas tortas, pero ya tú no haces tortas, ¿no? Porque entonces tu rol se convierte en una persona de negocios, efectivamente, en un gerente, en un manager, en una persona que maneje eso, ¿no? Pero lo más importante es que a veces una pasión no necesariamente significa que va a generar dinero. Ese es el otro punto al que me refería principalmente. Sí. Mira, una pasión mía es pintar. ¿Ok? O cantar es una pasión que yo tengo. Pero yo no soy bueno cantando, entonces yo no voy a hacer una carrera como un cantante famoso. Entonces yo tengo mi pasión, yo paso todos los sábados cantando, ¿ok? En mi cuarto solo, pero el hecho de que yo tenga pasión por algo no significa que voy a ser bueno y que por consecuencia en el mercado va a haber una persona que esté dispuesta a pagar por ese talento, por ese producto, por ese servicio. O sea, que hay que ser sinceros con nosotros mismos. Sí, entonces es una mezcla de, mira, pasión, una idea buena. Naturalmente, si estás haciendo lo que te gusta, eso te va a llevar más fácil al éxito, ¿no? Porque lo vas a hacer más rápido, porque lo vas a hacer mejor, porque estás apasionado. Pero pasión no es nada más la garantía del éxito. Tienes que tener una estrategia financiera, tienes que tener una estrategia de negocios, tienes que entender que se trata de llevar un producto o un servicio al mercado y que tiene que ser bueno. Así es. Bueno, cualquier cosa, si usted nos está escuchando y dice, yo tengo la pasión, tengo los conocimientos, quiero que mi negocio crezca, pero no se recuerden, esto es publicidad. Entonces ustedes van y le escriben a Ernesto Moreno, que sabe esas cosas. Tenemos unas preguntitas rapiditas que vamos a hacer y tú vas a responder. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿se emprende y se aprende? ¿Se aprende y se emprende? ¿O ambas? Ambas, pero yo creo más en el se emprende y se aprende. Y creo que lo dijimos anteriormente, ¿no? Es comenzar y en el proceso desarrollar las habilidades que necesitas y conseguir los recursos que necesitas. Así es. Ajá. Menciona 3 características de tu vida de emprendedor. Creo que lo que me define como emprendedor es, uno, ser positivo, tener el entusiasmo de creer que las cosas se pueden lograr, siempre tener como que esa visión positiva de las ideas y las cosas. Sería uno. Diría que determinación, ¿no? El estar enfocado en saber, esta es mi meta y no voy a desistir hasta que llegue allí, aunque sea de poquito a poquito, a lo largo de muchos años puedo llegar, ¿no? A veces no se trata de qué tan inteligentes somos. Yo no me considero para nada, tú me dices que yo soy inteligente, no, yo no soy más inteligente que cualquier persona, pero a veces es la disciplina de hacerlo todos los días un poquito, eventualmente superas a la persona que es muy inteligente pero que no lo hace de manera rígida y constante, ¿no? Entonces es esa determinación de siempre enfocarse en tengo una meta y quiero seguir adelante. Lo tercero, yo diría, es el trabajo duro, el poner las horas, el trabajar. A veces duermes poco, ¿no? Sí. Porque hay que hacerlo. Sí, y de alguna manera me acostumbré, ¿no? Claro. O sea, yo con 7 horas es más que suficiente. Ajá.
Ahora, menciona 3 cosas comunes de los emprendedores. Pienso que una de las cosas que los emprendedores tienen en común es lo que conocemos en el mundo de psicología como el locus de control interno. ¿Qué significa eso? Significa que son personas que tienen un sistema de creencias interno que les permite verse como responsables de su entorno y de los resultados que generan. Sí. Digamos que hay dos personas, dos tipos de personas, las personas del locus de control interno y las del locus de control externo. Las personas del locus de control externo son las que van a decir que no pueden porque la economía está jodida, que no pueden porque es que no son ese tipo de personas. Bueno, yo no soy creativo. No puedo porque es que esto me pasó en mi niñez, o porque yo nací aquí, o porque son las víctimas y se sienten como que su vida ya está determinada por la circunstancia en la que están. Ya. Todas las personas que yo conozco como emprendedores son personas que sienten que ellos están al volante de la vida de sí mismos, que pueden cambiar el entorno, que pueden cambiar las circunstancias y que tienen la posibilidad de influenciar gente y su propia misma vida y aprender y cambiar. Eso es una cosa. Y segundo, yo diría que un deseo constante por aprender constantemente y desarrollarse. Siempre leyendo un libro, siempre escuchando un podcast, siempre yendo a un curso, siempre metiéndose en algún proyecto de manera voluntaria, porque quieres aprender y quieres desarrollar algo nuevo. Siempre viendo un documental, siempre, ¿sabes? Haciendo algo que te permita constante Okay. que nunca termina. Sí, ¿no? eso me Eso encanta. es un aprendizaje eterno, digamos, que de esa manera. Eso es algo que pienso que los emprendedores también tienen en común. Y ciertamente es algo que yo noto en mí mismo. Y yo diría lo mismo, trabajo duro. Trabajo duro. ¿Sabes? O sea, es como que cuando trabajas, cuando eres apasionado acerca de algo, crees en ello, y no solamente lo ves como un trabajo, sino como tu vida y tu disfrute, no importa la cantidad de horas que le pones. Y esas horas extras son lo que te permiten desarrollarte un poco más, ¿no? Y es poner la determinación de trabajar y hasta la determinación de lograrlo. Yo estoy segura que las personas que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas, a través de nuestra querida radio, La Nación Radio, van a sacar de esta conversación esperanza, tips, técnicas. Eres un ejemplo. Aunque tú a veces no te lo crees. Sí, lo eres. Bueno, yo de verdad encantada. Una vez más, muchísimas gracias, Ernesto, porque sé lo ocupado que eres. Y creo que una de las cosas que tenemos en común, que nos organizamos muy bien nuestra agenda, y por eso logramos tener esta conversación aquí en tu hogar, yo viendo tu perrito cómo duerme tan sabroso, con este sol que es un regalo de Dios en esta fecha que estamos grabando. Así que muchísimas gracias. Yo me siento particularmente, Ernesto, acompañada aquí en el exterior, aquí en Londres, porque te tengo. Y porque eres un orgullo para el Táchira, para Venezuela. Y sé que las cosas que estás haciendo y las que vas a hacer van a ser de mucha ayuda para muchas personas. Hay algo que para la gente que nos escucha les quiero dejar como mensaje. A mí nunca se me olvida cuando yo caminaba esas calles en San Cristóbal, en la calle 13 del barrio obrero. Y a veces salía, que si era la bodega de la esquina, a comprar algo, o sencillamente iba de un sitio a otro, y pensaba y soñaba en esas metas que se me parecían que eran casi imposibles de lograr. Irme al exterior, aprender inglés, montar un negocio, trabajar en una empresa de consultoría a nivel internacional, trabajar para las Naciones Unidas, montar mi propio negocio. Era como que tan lejano, tan inalcanzable. ¿Okay? Y verme hoy que estoy precisamente viviendo esa vida, sabiendo de dónde vengo, sabiendo por lo que pasé. El mensaje es, no importa, para mí la lección que aprendí es que no importa de dónde vengamos, Sí. No importa las restricciones que hemos tenido, las cosas que hemos vivido, con determinación, pasión y trabajo duro, cualquier persona puede lograr las cosas que se acomete lograr. Y emprendimiento precisamente es
acerca de comenzar y empezar una experiencia hasta que llegues al final de esa experiencia. Qué bonito, así es, así es. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. ¿Te sentiste bien en el podcast? Me encantó la conversa. ¿Verdad que sí? Gracias. Qué rico. Además que como no tenemos la oportunidad de hacerlo siempre, cuando lo hacemos, como que, wow, lo disfrutamos muchísimo, Ernesto. Gracias. Gracias por todo. Gracias a ti. Dame un besito y un abracito. ¡Ay, qué re bonitico! Diría mi nona. Esto es más informal. Yo no sé si tú conoces a un muchacho que se llama Juancito Venezuela. Él es de Barinas, Pija, Camarita. Tiene un podcast. Yo lo entrevisté ya hace unos meses atrás. Claro, el chamo está súper... Yo le dije que él me inspiraba muchísimo y es así. Y tiene un podcast maravilloso. Entrevista a puros famosos y no la vida que hay detrás de cada uno. Súper interesante. Entonces él le entrega un regalo a sus invitados. Pero claro, Juancito está en una situación, ¿sabes? Que lo conocen bastante. Me imagino que llega la empresa fulanita de tal y le dice, ay, Juancito, yo te voy a dar los regalos y tú me das la publicidad. Pero ¿cómo? ¿Verdad? Ya. Esto todavía no ha pasado, porque es que estamos en el primer episodio. Ajá. Pero hay que visualizar, ¿no? Claro. Y yo llegué y dije, a ver, yo me voy a hacer el primer episodio, yo tengo que llevarle algo, pero a ver, yo no tengo ninguna empresa que esté patrocinando esto, o sea, de manera directa, ¿no? Porque hay mucha gente, como ustedes, por supuesto, Arepa & Co y otros emprendedores aquí en Londres que siempre me apoyan. Y yo digo, pero, a ver, y yo miro así, ¿no? Y yo de repente como que compro muchas plantas, y no sé por qué, porque siempre se me mueren. Pero mi flatmate es muy buena y las mantiene en vida. Entonces yo te traje una de mis plantas. ¿Muerta? No, que está viva. Antes de que se me muera. Ah, pues bella, gracias. Y ya después, en unos episodios, entonces estoy esperando que llegue el empresario fulanito de tal que hace, no, la cosa tal, y me diga, ay, madre, yo quiero ser parte de tu podcast. Entonces ahí no te voy a traer las plantas que están en mi casa. Ya, bueno, no hablamos de Terracota Herbs Company. ¡Ay, viste! Bueno, a lo mejor Terracota Herbs Company es el regalo que tú puedes darle a tus próximos entrevistados. ¡Ay, mira! Entrevistados, ¿cómo se dice? Sí, entrevistados. Vida de Emprendedores llegó a ustedes gracias a la coproducción con La Nación Radio desde San Cristóbal y yo, Mayra Sánchez, desde Londres.